Buenos días. Pues ciertamente yo soy de casa, me encanta estar aquí. Le doy gracias a Dios por la invitación de la pastora Claudia. Y pues traemos palabra del Señor y la palabra es poderosa, proviene de Él y su Espíritu es el que la respalda. Así que le pido al Señor que Él sea el que te hable. Ajá. Decían ahorita en los avisos, ¿verdad? Pon tu celular en silencio porque vas a recibir un mensaje de Dios. Ajá. Vas a recibir palabra de Dios. Entonces, te pido que estés atento. Y bueno, vamos a entrar. Bueno, antes quiero decirles, les envié a mi esposo un saludo. Él no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero vengo yo en su representación. Él está, cuando él no está en la congregación, generalmente les digo, ¿verdad?, ¿a dónde fue él? Porque les digo, no crean que hoy dijo, yo hoy no voy a ir a la congre, ahí vas tú. No, en realidad él también está haciendo su parte. Y ahorita en la congregación están ellos en la reunión y el día de hoy van a tomar la cena del Señor. Entonces él está ya haciendo una parte y me toca a mí hacerla aquí en UC con ustedes. Y le doy gracias al Señor. Hoy no viene mi esposo, pero me acompaña mi hijo y su esposa. Si nos dan un saludo. Muchas gracias. Y ellos también hacen su parte. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con una palabra, un versículo. En la primera reunión compartí esto y bueno, espero que el Señor nos guíe para hacerlo bien. Y en la primera reunión finalicé con este versículo, pero en esta ocasión quiero iniciar con él. Si me ayudan, por favor. Vamos a Lucas. Les pido de favor a los del video, a los de la pantalla, si nos ayudan a poner Lucas capítulo 2. Es que no quiero ir ahí. Ahí está, gracias. Dice en la versión Reina Valera, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos muchas gracias. Tú eres tan bueno con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Señor, para entender, para discernir, para recibir y para hacer nuestra esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, quise iniciar con este versículo porque dice la palabra, y Jesús crecía. Y bueno, tomé solo esta porción, pero nos está narrando una parte digamos, de su infancia, de su crecimiento de Jesús. Y dice, crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia. Dice, para con Dios, pero también para con los hombres. Y pues creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos a Jesús, ¿cierto? Conocemos al Señor, ya es nuestro Señor y es nuestro modelo. Él es el modelo a seguir, Él es nuestro ejemplo.
queremos ser como Él. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Queremos ser como Él. Estamos tratando de aprender a conducirnos, a hablar, a aprender de Él. Y dice en ese versículo, Jesús crecía. Y bueno, si Jesús crecía, ¿por qué nosotros no debíamos de hacerlo? Yo puedo mirar en Jesús esto como una característica suya. Él crecía. Y yo digo, Él crecía en gracia, crecía en sabiduría, en conocimiento para con Dios y para con los hombres. Y sabes, es un estándar muy alto el que Dios nos pone a través de la vida de Jesús. Porque si nosotros queremos ser como Él, es una característica que debemos de tener, que nosotros debemos de procurar, crecer. Yo quiero que tú te preguntes, sin que me respondas, simplemente que te hagas esa pregunta, ¿qué tanto estoy creciendo? ¿Qué tan crecido estoy? O quizá, ¿desde cuándo dejé de crecer? Y crecer, quiero decirlo, en toda la extensión de la palabra, en cada área de tu vida. Porque algo que es importante es que cuando estamos aquí y nos hacen esa pregunta, por supuesto que decimos espiritualmente, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Jesús crecía espiritualmente. Crecía en el conocimiento de la palabra. Por supuesto que era el Hijo de Dios. Pero nos enseña la Escritura que Él leía los escritos, que Él leía, se informaba. Recuerden ustedes cuando fueron al templo a Jerusalén, que llevaron a Jesús y que por ahí se les perdió a sus papás, ¿recuerdan? Se le perdió a María y a José y empezaron a buscarlo yo creo que se preguntaron, si a nosotros nos sucediera algo así, inmediatamente pensamos, ¿verdad? ¿A dónde se pudo haber ido? Y empezaríamos a buscarlos en donde están sus intereses, ¿no? Con la amiga fulanita o con el amigo fulanito, porque siempre está allá. Cuando mis hijos estábamos, muchos años atrás, cuando ellos estaban pequeñitos, y servíamos en la congregación en donde estábamos, y también había 3 reuniones, entonces servíamos y nosotros estábamos en el servicio y ellos de repente con los hijos de otros servidores, ¿verdad? También se nos perdían así de repente. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Y nuestro primer pensamiento era, ve a buscarlos a las maquinitas, porque había una farmacia así junto al lugar donde nos congregábamos, que tenía unas maquinitas. Algunos saben de qué maquinitas hablo, ¿verdad? Y veíamos ahí a todos los hijos de los servidores, ¿verdad? Todos nuestros hijos ahí formaditos y todos metidos, aunque uno estuviera jugando y los otros viendo, ¿verdad? Y le movían y le hacían. Ahí los buscamos. Bueno, Jesús se extravió. ¿Y saben a dónde fueron a buscarlo? Al templo. ¿Qué quiere decir? Los intereses de Jesús, aún en su respuesta, ¿verdad? Cuando los papás le dijeron, pues ¿dónde estabas? ¿Y qué fue su respuesta? ¿Ustedes saben en dónde? En los negocios de mi Padre. O sea, en lo que a mí me interesa, en las cosas de mi Padre, en las enseñanzas. Quiero aprender más. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿qué tanto quieres aprender tú de Dios? ¿O eres de las personas que, ¿dónde está mi Biblia? ¿Alguien la vio? ¿Dónde quedó? Hace 8 días, después de la reunión, yo la dejé aquí. O sea, quiere decir,
En ningún momento de la semana la volviste a tomar. Hasta el domingo, 10 minutos antes de salir, ¿verdad? O hay veces te regresas ya del carro, ¿no? Mi Biblia, ¿dónde? ¿Qué tanto interés ponemos? Por eso la pregunta fue, o a lo mejor ya dejamos de crecer. En algún momento nos quedamos estancados. Y sabes, yo quiero que vayamos por favor a Efesios. Efesios capítulo 3. Ok, Efesios capítulo 3. Y vamos a leer. Les decía yo en la mañana, discúlpenme, no soy tan hábil con la tecnología esta. Pero esta carta a los Efesios, este libro a los Efesios, bueno, libro es decir, esta carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, la está escribiendo Pablo, pero quiero que nos brinquemos un poquito hasta el versículo 14. Ok, después vamos a regresar nuevamente al versículo 10, pero en el versículo 14 vamos a leer, dice... Estoy leyendo la Reina Valera. Dice, por esta causa, está hablando Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, Pablo está diciendo, por este motivo oro al Señor. O sea, esta es mi oración. Y dice en el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y si nos detenemos ahí, muchos diríamos, amén, ¿verdad? Que nos dé de las riquezas de su gloria. Pero dice enseguida, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ok? Y bueno, dice en este pasaje, Pablo ora. Pablo oraba. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, los que conocemos de Dios, seamos fortalecidos. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, con los recursos del cielo. Con los recursos del cielo. Y les decía yo en la mañana, los recursos del cielo no se miden como nosotros los medimos. Nosotros hablamos de recursos y decimos dinero, efectivo, solvencia, dólares. Ajá. Pero dice, los recursos del cielo, que son, ¿qué? Dice, el poder de Dios en tu espíritu. ¿Para qué? Para que tu hombre interior sea fortalecido. Para que tu espíritu, tu hombre interior, crezca. Y dice en el versículo 10, bueno, lo acabamos de leer. Dice, para que seáis arraigados y cimentados en el amor de Dios. Y sabes, cuando habla en este versículo, usa dos términos que a mí me gustan y que creo que me gustaría que cada uno, no solamente en este momento, sino en el transcurso de la semana, tú pudieras
meditar en ello, pudieras tenerlo en tu pensamiento. ¿Qué es ser arraigado? Y leía yo un poquito del término, del concepto de raíz. Y sabes, la raíz es la que le da firmeza, estabilidad y crecimiento a una planta o a un árbol. Necesitamos tener raíces fuertes para tener crecimiento. Y para que nuestras raíces crezcan fuertes, necesitamos los nutrientes necesarios. Y de una planta creo que nosotros podemos decir agua, luz, aire, oxígeno. Y con eso es suficiente para que crezca una planta. Y en nuestra vida cristiana, de la misma forma, necesitamos hacer cosas que nos ayuden a fortalecernos para poder crecer. Jesús crecía, yo tengo que crecer. Si Jesús crecía, yo debo buscar crecer. Y sabes, me gusta mucho este pasaje porque dice, Él nos ha elegido, Él ha escogido a ti y me ha escogido a mí, para que juntos, dice, como iglesia, podamos mostrarle al mundo la multiforme sabiduría de Dios. Pero para que nosotros podamos tener la sabiduría de Dios, necesitamos crecer. A veces oímos y a veces decimos muy fácilmente, ser cristiano es creer en Jesús, ¿cierto? Sí, ser cristiano es creer en Jesús. Pero yo te diría, pero no solamente creer en Jesús. Eso no te hace cristiano. Es el inicio, sí. Pero un cristiano cree en Jesús y por lo tanto imita lo que Jesús hace. Imita lo que Jesús hacía. Y si tú eres cristiano, tienes que creer en Jesús e imitar. Ser como Él. Y si Jesús crecía, yo tengo que crecer. Es una característica que debe de tener mi vida, el crecimiento. La palabra de Dios dice, no vamos a ir a todos esos versículos, ¿verdad? Pero dice, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, que crece, que no se estanca, crece. Tenemos que crecer. Dice la palabra del Señor que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Yo pienso, ¿verdad? Cuando eran nuestros hijos pequeños, los que ya tenemos hijos grandes, los que tienen hijos pequeños todavía, y los que van a tener hijos, ¿verdad? Cuando los lleva uno al pediatra, generalmente, bueno, desde que son pequeñitos, nace un bebé y nos dice cuánto mide, ¿cierto? Las que son mamás que se acuerdan, los papás a lo mejor no se acuerdan de eso, pero las mamás creo que nos acordamos cuánto midieron nuestros hijos, ¿cierto o no? Bueno, nos dicen, midió 51 centímetros. Ah, perfecto. Uy, entre mamás, ¿verdad? ¡Ay, enorme! Y además, las que superan, ¿verdad? Luego dicen, ¡ay, no! El mío me dio 53. Ah, grandote el muchacho, ¿no? Bueno, cuando los volvemos a llevar al pediatra y que ya tienen 3 meses, no nos dicen, ¿verdad? Sigue midiendo 51 centímetros, ¿verdad que no? Si nos dijeran eso, las mamás nos preocuparíamos, ¿cierto o no?
¿Sí? Imagínense si nos dijeran, ay, qué raro, ya no mide 51, ya mide 38. Santo Dios, ¿verdad? Eso es grave. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos dice que tiene que crecer. Pues en lo espiritual también. El Señor dice, por favor, mídanse, párense junto a Jesús. Él es nuestro parámetro. Yo puedo ver cuando los niños están creciendo, ¿verdad? Y se paran junto al papá y dicen, ¿verdad? Mamá, ya le llego aquí, ¿verdad? O aquí, o aquí, o a donde las mamás, algunas, mi caso, ¿verdad? Que somos bajitas, cuando empiezan a crecer y ya nos abrazan así los chamacos, ¿verdad? Así como, mami, ya te rebasé, ¿verdad? Cosa fácil en mi caso. Pero, ¿sabes? Para nosotros es importante ver el crecimiento de nuestros hijos. Y no solamente en estatura. Por supuesto que es importante, pero yo necesito ver que mis hijos están creciendo, que están madurando, que están obteniendo nuevos conocimientos, no solamente escolares, que están creciendo en sus relaciones con otros compañeritos, que están superando cosas. Necesitamos verlo. Bueno, yo quiero decirte, Dios necesita ver que nosotros, sus hijos, estamos creciendo. Que estamos creciendo en lo espiritual, por supuesto, en nuestra relación con Él, que tenemos hambre, sed de buscarlo, de saber más, pero también en lo que nosotros llamamos lo secular. En el trabajo, Dios quiere ver que tú creces, que ya no eres el mismo que cuando entró a ese empleo, que si tienes un negocio, tu negocio está creciendo. Y no estoy hablando en números, no estoy hablando en ventas, no estoy hablando en las cosas a lo que tú te dedicas. Estoy hablando de que estás creciendo en carácter. En administración. En las cosas en las que cotidianamente nos movemos, cada uno. La mujer como mamá, como esposa, el hombre como esposo, como proveedor, como emprendedor, la que es enfermera, o sea, cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos nuevamente ahí al capítulo en el que estamos. Ok, vamos al versículo 10. En el versículo 10 de ese capítulo, Efesios 3, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién, dice? ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Ahora pregunta, ¿quiénes son la iglesia en este lugar? ¿Quiénes? ¿Los que no levantaron la mano no son? Somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo tenemos la tarea. El plan de Dios está depositado en nosotros. Tenemos la tarea, la gran responsabilidad de mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Y a veces los cristianos creemos que la sabiduría de Dios solo se requiere o solo se pide
para las cosas espirituales, para las cosas de la iglesia. Que la pastora Claudia pida sabiduría para guiarnos, que ella pida sabiduría para dar consejo, que ella pida sabiduría para predicar, que ella pida sabiduría, sí, pero sabes, la pastora Claudia solititita no es la iglesia. Tú y yo somos parte de la iglesia y tú y yo tenemos la misma responsabilidad. Y sabes, crecimiento, cuando un bebé empieza a crecer, cuando un niño empieza a crecer, cuando es bebé, todos son privilegios, ¿cierto? Lo limpias, lo bañas, lo atiendes, lo duermes, todo tú se lo haces. Pero cuando un bebé empieza a crecer, cuando un niño empieza a crecer, crecimiento implica responsabilidades. Alguna vez alguien por ahí nos dijo, es bueno que tenga una mascota. ¿Han oído eso? ¿Por qué? Porque él se tiene que hacer responsable de cuidar al animalito. Sea un pez, le tiene que dar su comida, le tiene que, lo que le tenga que hacer. Si es un gatito, un perro, un perico, un chapulín, lo que sea, él tiene la responsabilidad. ¿Sabes? Crecimiento implica asumir un compromiso. Y la iglesia, cuando empieza a crecer, tiene que asumir un compromiso. Tiene que asumir la responsabilidad de lo que a mí me toca. Yo quiero decirte que tú que estás aquí, que eres parte de Unidad Cristiana, te toca una parte. Tienes una responsabilidad. Sí, con Dios, por supuesto que es nuestra prioridad con Dios, pero esa responsabilidad con Dios implica un compromiso con mi iglesia, un compromiso con la gente. ¿Por qué ustedes se imaginan que hay servidores en este lugar? Porque es gente que se compromete, que quiere asumir una responsabilidad. Si mi responsabilidad es que todas las sillas estén ordenadas, esa es mi parte. La responsabilidad de alguien ahorita, ¿verdad? Es que a cada persona tiene que tomarle la temperatura y ponerle su gelecito en las manos. Esa es mi parte. Al que le toca cuidar a los niños, hace su parte. Ok, en la iglesia. Y fuera de la iglesia, ¿cuál es tu responsabilidad? Y cuando digo la iglesia es esta reunión. O sea, los domingos, esta es mi parte. Y de lunes a sábado, ¿qué hago? A un niño no le dices, tú le vas a dar de comer los domingos al perrito. Y los demás, pues, a ver qué hacen. Los demás días, pues, a ver qué come el perro, ¿verdad? No, le dices, eso es todos los días. Todos los días. Bueno, en Cristo tenemos responsabilidades. ¿Y sabes cuál es nuestra responsabilidad? Dar a conocerle al mundo la multiforme sabiduría de Dios. De tal manera que necesitamos sabiduría para educar a los hijos. Necesitamos sabiduría para relacionarnos como matrimonio. Necesitamos sabiduría. Los que están en una empresa dirigiendo necesitan sabiduría. Los que están en una empresa como empleados bajo la dirección de alguien para estar bajo la autoridad de alguien.
Necesitamos sabiduría para emprender negocios, necesitamos sabiduría para hacer política, necesitamos sabiduría en el arte, necesitamos sabiduría en cada una de las actividades que de manera personal nosotros tenemos. Si vas a tratar con clientes, nosotros, ustedes saben, la mayoría, nosotros tenemos un negocio y ¿sabes? Hay cosas que tenemos que aprender. Hay cosas que tenemos que aprender. Hay cosas en las que tenemos que crecer. Y hemos tenido, de manera personal, he tenido que aprender a tratar a la gente. Yo sabía que en la iglesia y los cristianos, y yo estoy al servicio de los cristianos. Pero ¿sabes qué? También afuera estás al servicio de la gente. Y a cada cliente merece respeto, merece un trato digno, merece que le hables con toda tu atención, merece que le prestes el servicio con la mayor excelencia posible. Y he tenido que crecer en esto. Y he tenido que crecer en muchas áreas de manera personal. Y sabes, yo quiero que entendamos esto. El crecimiento en el conocimiento de Dios es un proceso. A veces paso a pasito, una cosa a la vez. Pero tenemos que crecer, no nos podemos estancar. No podemos hacerlo. ¿Sabes? Alguien que no crece está enfermo, ¿cierto? Un niño que no crece está enfermo. Un niño que no crece te preocupa. Les decía en la mañana, tenemos una amiguita un matrimonio en la congregación estaba con nosotros, que su hijo adolescente no crecía. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y ella alguna vez me dijo, por favor, oren por él. Quiero que oren, que le impongan mano, oren por él, porque para la edad que tiene, él ya debería de estar. Y todo el mundo le decía, ¿verdad? Se va a dar el estirón en unos añitos o en unos meses más, vas a ver. Y nunca lo veía, ¿verdad? Y decía, oren. Pero, ¿sabes? Ese orar implicaba, nosotros vamos a orar, pero tú ponlo a que él haga su parte. Ni siquiera es algo que tú vas a hacer por él lo tiene que hacer. Y ella empezó a decir, y tienes que ir a jugar, pero yo no quiero, tú vas y juegas, ¿cómo que no? Tienes que jugar esto y tienes que practicar este ejercicio y tienes que hacer y tienes que comer lo correcto y tienes que, alguien le dijo, tiene que comerse un danonino diario. Y ella decía, pues mi trabajo es comprarte el danonino, pero tú te lo tienes que comer. Y sabes, nosotros tenemos que hacer algo para crecer. No es algo que se nos va a dar así como aquí, en la cama, rascándome el ombligo, y ahí creceré algún día. No, tenemos que poner acción para crecer. Tenemos que poner de nuestra parte para crecer. Yo en alguna ocasión he compartido, algunas veces lo he comentado, quizá aquí también lo he hecho, ¿verdad? Yo les decía, mis hijos ya crecieron. Y yo ya puedo decir, yo ya cumplí, hasta ahí. No, ahora tienes que aprender a ser nuera, ¿verdad, Fer? Y a veces les digo a ella y a mi otra nuera, ¿verdad? Les digo, no quiero ser la suegra bruja. Quiero que nos llevemos bien, pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que accionar yo. Ahora ya soy abuelita y ahora tengo que aprender a crecer. ¿En qué? En ser abuela. Y después tendré que aprender a crecer en otras áreas, pero la vida de un cristiano es un constante crecimiento. Di constante crecimiento. A ver, constante crecimiento.
Otra vez, constante crecimiento. Todos tenemos que crecer. Todos tenemos que crecer. Todos tenemos que crecer. Era una preocupación. En este pasaje Pablo dice, no sé bien si es en esta versión o en la anterior, en la otra versión que estaba yo leyendo, que dice, en esta versión dice, doblo mis rodillas. Y en otra versión dice, caigo de rodillas pidiéndote, Señor, que crezcan, por favor. En su hombre interior, Dios, que crezcan. Yo no quiero tener gente enana espiritual aquí. Yo no quiero que esta gente se conforme, se limite. Quiero que crezcan hasta que alcancemos, Señor, la estatura de Cristo. Porque si Jesús hacía para crecer y crecía cada día en gracia y en sabiduría, Señor, concédenos crecer. Concédenos crecer en todo lo que hacemos. Fíjense, dice ahí, dice que Jesús crecía en estatura, en gracia, en sabiduría, en conocimiento. Crecía. Yo diría, Señor, concédenos crecer en conocimiento de tu palabra, pero que ese conocimiento podamos aplicarlo a nuestras vidas para poder crecer como esposas. Yo digo, yo no me gustaría ser o haberme mantenido siendo la misma esposa que cuando me casé. Yo no sé cuántas, pero hay quienes dicen, yo cuando me casé no sabía hacer ni un huevo. Y así te vas a mantener toda la vida. ¿Quién sabe cuántos años avances, Pero no puedes quedarte así. Por favor, no puedes quedarte así. Tienes que crecer. Tienes que crecer. Los jóvenes, ¿verdad? Cuando se reciben, cuando son licenciados, cuando les entregan su diploma. ¡Qué padre! Pero así vas a ser el mismo, no sé, hablemos de arquitectos, ¿verdad? El mismo arquitecto que yo veo y digo, qué padre, por ejemplo, Rocío, yo pinto en madera. Y cuando empecé a pintar, wow, de verdad, yo veía mis piezas y no, chulada, decía yo, quedó bien bonita mi pieza. 2 o 3 años después, las veía y yo decía, esta es mi primer pieza, pero la verdad, está re fea. ¿Por qué? Porque mejoré mi técnica. ¿Por qué? Porque ahora, si pinto la misma, me queda más linda. Y la que pinté 2 años después, la veo ahora 8 años después y digo, no, pues sí está mejor que la primera, pero habían de ver lo que ahora pinto. O sea, está más lindo. Es lo mismo, tú arquitecto dices, mi primer plano santo, Dios, ¿cómo lo hice, verdad? Con esto pasé mi examen, ¿no? Pero ahora habías de ver lo que hago. Y sabes, yo creo que Dios se goza, se regocija con cada paso que nosotros damos, cada vez que avanzamos un poquito y que vamos creciendo. Yo creo que Dios dice, ¿ya vieron a mi hijo? Está creciendo. Está creciendo. En todas las áreas de tu vida. Crecer implica responsabilidades, crecer implica compromiso. Las mamás y los papás nos enorgullecemos cuando vemos que nuestros hijos son responsables en sus actos. Son gente de carácter, son gente de compromiso, son gente confiable.
Lo mismo espera Dios de nosotros, que cada día crezcamos, en gracia, en sabiduría, en conocimiento, en estatura, en nuestro hombre interior. Yo ya aunque, dice la Biblia que aunque, y ese versículo me lo sé perfecto, ¿verdad? Que por más que haga un hombre, no puede añadir a su estatura ni 1 centímetro en nuestra estatura física. Pero en nuestro hombre interior oramos. De verdad, yo les puedo asegurar que la pastora Claudia ora por ustedes. Señor, que ninguno se quede enano. Señor, que todos crezcamos, que todos seamos capaces de mostrarle al mundo tu infinidad de formas de sabiduría. Y ese es el deseo de Dios, y ese es nuestro deseo. Y esa es nuestra oración. Señor, que cada uno de los que estamos aquí crezcamos. Y dice aquí que crezcamos en amor, que echemos raíces para ser como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que damos nuestro fruto en su tiempo, en nuestro tiempo, en el tiempo correcto, que nuestra hoja no caiga, que estemos siempre frondosos, porque cuando el Señor nos llame a su presencia, seremos conforme a su estatura. Pero mientras crezcamos. ¿Cuántos se van a dar a la tarea de crecer? Yo quiero, les decía yo en la mañana, quiero que por favor, de verdad, no salgamos de aquí y se nos olvide. Quiero que cada uno de ustedes medite en esta semana, el día de mañana, hoy en la noche. De verdad, pregúntale al Señor, Señor, ¿en qué área se ha detenido mi crecimiento? Señor, ¿en qué área necesito ejercitarme? ¿En qué área necesito aprender? ¿En qué área, Señor, no he crecido? Porque no me quiero quedar enano. No me quiero quedar enano. Quiero crecer, quiero alcanzar la estatura de Jesús. Porque Él crecía, yo puedo crecer. Yo crezco. Vamos a ponernos de pie, por favor.